Vale, 35, Bakeixo Berriro de Noí, de vuelta ya en esta jornada sobre la nueva ley para proteger a los niños y adolescentes frente a la violencia y respetando los tiempos previstos, presentamos ahora a nuestro siguiente ponente. Él es Tomás Ayer, consultor de políticas de protección y buen trato dirigidas a niños, niñas y adolescentes y a personas en situación de vulnerabilidad. Tomás Ayer es licenciado en psicopedagogía y está diplomado en pedagogía y psicología. Él es fundador del Instituto de Innovación, Desarrollo e Impacto Social, entidad a través de la cual ha asesorado y auditado a más de 400 organizaciones y administraciones, tanto en España como en Portugal e Italia. Y también está detrás del modelo de sistema de protección interno, sobre el cual la Asociación Española de Normalización, la UNE, ha desarrollado una especificación publicada en este año 2021. De todo ello nos va a hablar en su ponencia, a la que damos paso ya mismo. Adelante, por favor, cuando quieras, Tomás Ayer. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Un placer, como siempre, estar aquí. No solamente participar en las actividades de ABAIN, que siempre es como volver a casa, de alguna manera, ¿no? Sino también, bueno, pues ver muchas caras conocidas y volver a coincidir en estos foros, ¿no? Y, lógicamente, pues también el compartir estrado, ¿no? Con Clara, que siempre es un placer. Voy a compartir pantalla. ¿Bien? Vamos a ver, creo que lo estáis viendo ya, ¿no? Me parece. Se ve perfectamente, sí. Se ve la presentación, ¿no? Vale, fenomenal. Bueno, dichos los agradecimientos y la ilusión, ¿no? Que me hace no solamente participar en este foro, sino también tener la oportunidad de empezar a difundir este trabajo que durante más de un año hemos venido cocinando, ¿no? Un conjunto de agentes clave que he tenido el privilegio de coordinar, de orientar y de aportar, digamos, el conocimiento y la experiencia que hemos tenido al respecto, ¿no? Sí que es verdad que, de alguna manera, lo que voy a intentar en este ratito que vamos a estar juntos es no insistir en cosas que se pueden leer. Es decir, me hubiese gustado o nos hubiese gustado llegar hasta aquí con la especificación ya publicada. Ahora mismo está ya a punto de hacerlo, pues, bueno, pues por cuestiones de organización interna, ¿no? de la Asociación Española de Normalización. Pero, bueno, en breve la podréis leer y además vamos a seguir con las actuaciones de difusión, ¿no? Entonces, me gustaría más eso, hacer una guía de lectura y contextualizar, ¿no? Algunas cosas que creo que pueden ser relevantes para entender por qué se ha hecho esto y desde qué punto de vista se ha hecho esto, ¿no? Bueno, todos los que estamos aquí estamos un poco cansados de que nos cuenten cuentos, ¿no? Pero me vais a permitir que yo os cuente una pequeña historia, ¿no? Y esta pequeña historia tiene que ver con esto. No sé si alguna vez os habéis parado a pensar, sobre todo aquellos que tenemos hijos pequeños, ¿no? Nos ha dado por cosas de estas de vez en cuando, en preguntarnos por qué los tornillos son como son, ¿no? Y me gustaría contaros la increíble historia de un tornillo cualquiera. Había una vez, como en todos los cuentos, un lugar muy especial en el que vivía un tornillo cualquiera al que llamaremos T. Últimamente T andaba preocupado, se sentía raro y como que no encontraba su sitio. Se hacía muchas preguntas y no había manera de encontrar respuesta. Viajó por todo el mundo buscando respuestas a sus preguntas, intentando encontrar sentido a su existencia. Así que después de hablar con unos y con otros, pensó que lo mejor era preguntar directamente al oráculo que todo lo sabe, incluso lo que no debe. Alexa, dijo, ¿quiénes son mis padres? Eres fruto de una preciosa historia de amor, contestó el oráculo. La historia de amor que se produce cuando las personas se reúnen y se ponen de acuerdo. Eres hijo de consenso y explícito. Y Alexa, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo esta forma? Pues porque las personas se dieron cuenta de que necesitaban ayuda para juntar dos cosas, dos piezas, dos partes, y ese eres tú. Se reunieron a pensar juntos y vieron que eras necesario e importante. Así que se pusieron de acuerdo y te crearon. Tienes la profesión más bonita del mundo, unir cosas. Pero soy distinto a los demás, dijo T. Tienes muchos primos y primas, y cada uno es diferente, contestó el oráculo, porque cada cual cumple su misión de manera distinta, pero todos sois iguales en lo esencial. Esa es la magia del consenso. Podemos ponernos de acuerdo en lo esencial y luego darle infinitas formas, adaptarnos a las distintas realidades, necesidades, circunstancias y momentos. Y así, Alexa le explicó a T que cuando las personas se ponían de acuerdo, escribían sus conclusiones en dos libros distintos para que no se les olvidase. Unas se llamaban leyes y las otras se llamaban normas.
Las leyes eran de obligado cumplimiento y eran para todos iguales. Las normas y sus primas pequeñas, las especificaciones, eran voluntarias y solo para aquellos que las quisiesen usar. Y por eso se llamaban normas de autorregulación. Ambas son en realidad guías sobre cómo hacer las cosas mejor. Y con frecuencia es necesario revisitarlas y actualizarlas constantemente. Estuvieron hablando toda la noche y Alexia le contó un montón de cosas sobre lo importantes que son los tornillos y los muchos tipos que hay, incluso que alguno tiene forma de beso. Y dicho esto, T siguió recorriendo el mundo con una sonrisa, consciente de su fortaleza y de la importancia de su misión. La historia de T nos sirve para ejemplificar la diferencia que hay entre las leyes y el marco normativo y todo lo que tiene que ver con la autorregulación. La Asociación Española de Normalización es una entidad privada que se dedica básicamente a poner de acuerdo a todos los agentes clave en un determinado tema para crear una norma de cumplimiento voluntario por parte de cada uno de aquellos interesados. Quizás las más conocidas son las famosas normas ISO, ¿no? Esas normas que tienen que ver con la calidad. La cuestión clave de todo esto es que son fruto del consenso. Los tornillos son como son porque en un determinado momento se pusieron de acuerdo y se sentaron en la misma mesa los fabricantes, los productores de aluminio, los diseñadores de coches, los diseñadores de máquinas, los fabricantes de esas máquinas, los usuarios y otros expertos, y decidieron que los tornillos tenían que tener esa forma. Por lo tanto, es resultado del consenso y por eso decimos que el tornillo y las especificaciones UNE son hijas, ¿no?, del consenso y del consenso explícito. En este marco de acción, a nosotros lo que nos gustaría es dedicar el próximo ratito que vamos a compartir a explicaros cómo hemos cocinado esto, porque hemos llegado hasta aquí, ¿no? Si os dais cuenta, no hay ninguna ley que diga cómo tienen que ser los tornillos. Sin embargo, sí que hay leyes que te dicen si usted va a construir un avión, tiene que construir el avión de la mejor manera posible y tiene que juntar todas sus piezas de manera que no se estropee, no se rompa y sirva para lo que tiene que servir, ¿no? Es decir, la ley no te dice cómo tienen que ser los tornillos, pero sí te dice cómo tienes que utilizarlos. Y esto es exactamente lo que pasa en este caso. Es decir, la Ley de Protección Integral de la Infancia nos está diciendo, ¿no?, qué características tienen que tener los entornos protectores, que es necesario construir esos entornos, que hay unos elementos mínimos que hay que tener en cuenta para la construcción de esos entornos, pero al mismo tiempo también deja la puerta abierta para que, digamos, todos nosotros construyamos nuestros propios tornillos, por decirlo de alguna forma. Y nosotros lo que hemos querido hacer con esta especificación UNE, que ahora os explico la diferencia que hay entre norma y especificación, lo que hemos intentado es construir una guía de cómo se pueden hacer y elaborar y desarrollar esos entornos protectores. Y además con un doble enfoque para nosotros sumamente interesante, que es el del buen trato y el del cuidado mutuo, que luego os pasaré a explicar, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la diferencia que hay entre una norma UNE y una especificación UNE. Básicamente, una es la prima pequeña de la otra. Bien, las normas, digamos, pues son como mucho más amplias, ¿no? Requieren un consenso muchísimo más amplio y antes de llegar a ser norma, digamos que esos acuerdos tienen que pasar por estadios previos. Y nosotros, como hemos empezado desde el principio y desde abajo, hemos empezado construyendo una especificación. Una especificación, digamos, es una norma en pequeño, que va a pasar, va a necesitar, ¿no?, ir madurando con el tiempo, que los distintos agentes vayan aportando cosas y precisamente gracias a todo ese, digamos, a todo ese proceso de cocinado conjunto, poco a poco ese guiso irá cogiendo, digamos, consistencia y pasaremos de una especificación a una norma, ¿no? Pero en el fondo, en esencia, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que para que las cosas sirvan tienen que tener un rodaje y ese primer rodaje se llama especificación. Vale. A lo largo de esta intervención, pues voy a ir presentando los distintos ingredientes, ¿no?, que nos han llevado a cocinar esto y cómo se ha hecho. Se ha hecho a ratos, nos hubiese gustado haberlo cocinado a fuego más lento, eso está claro, pero sí que es verdad que, bueno, el resultado ha sido bastante satisfactorio, ¿no? Una primera idea fuerza es esta, es decir, algo que ya sabemos todos, pero que en este caso hemos podido ejemplificar muy bien, ¿no? El todo es mayor que las partes. La especificación es resultado precisamente de una acción coordinada desde la sociedad civil.
Los que conocéis por mi trayectoria sabéis que, bueno, soy un enamorado, ¿no?, de la sociedad civil y todo lo que la sociedad civil puede desarrollar, y parte de mi trabajo actual tiene que ver precisamente con asesorar, ¿no?, a la sociedad civil sobre cómo impactar realmente sobre el día a día, sobre los marcos legislativos, pero también, sobre todo lo que tiene que ver con la protección a la infancia de las personas en situación de vulnerabilidad. Tenemos una entidad promotora, que es la Fundación Porticus, tenemos un núcleo de conocimiento, que éramos nosotros, y digamos nuestra experiencia al respecto de la construcción de entornos protectores. Es más, antes, digamos, en una versión inicial, todas estas herramientas que necesitamos para la construcción de entornos protectores, digamos, existió una versión preliminar que se desarrolló en el seno de FADMI, de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, precisamente a la cual pertenece también ABAN, ¿no? Porticus lo promovió, nosotros éramos el núcleo de conocimiento. La Asociación Española de Normalización, UNE, aportó precisamente su experiencia como Secretaría Técnica y para la sistematización, ¿no?, de esa información y de ese conocimiento. Estamos, digamos, de la mano de la Plataforma de Infancia, aquí en España, para la difusión dentro del sector, dentro del ámbito de toda la especificación y todo lo que ello supone. Y después existió un comité técnico que asesoraba, ¿no?, a UNE sobre cómo redactar esa norma y qué características tenía que tener, cómo, digamos, consensuar los elementos mínimos, ¿no?, de ese modelo. Y ahí tenéis las entidades que estaban participando, más algunos expertos a título individual, ¿no? Juntos hemos recorrido todo ese camino y todo lo que nos queda por delante, que, como decía Clara antes, de la misma manera que el que exista la ley de protección integral no es un punto y final, sino que realmente es un punto de partida, ¿no?, pues en este caso nos sucede exactamente lo mismo. Es decir, hemos construido esta herramienta y a partir de ahora tenemos que darle recorrido y vida, ¿no?, a esa herramienta. Que esa herramienta, no olvidéis, es precisamente un instrumento. Vale. Parte también de la filosofía con la que hemos desarrollado esta especificación y por lo que hemos llegado precisamente a una especificación de estas características es porque el conocimiento que tuvimos o que hemos ido adquiriendo a lo largo de estos años sobre construcción de entornos protectores, nosotros entendíamos que había que socializarlo. Es decir, era algo que no era para quedárnoslo nosotros, sino que en la misión precisamente de esos 4 actores que tenéis ahí era diseminar ese conocimiento y ayudar a que las cosas sucedan, ¿no? Es decir, en la legislación, en la Ley de Protección Integral, pues aparece citado, ¿no?, esta cuestión de los espacios, de los entornos seguros, de los espacios protectores, etcétera. La cuestión es cómo se hace esto. Y nuestra misión tiene que ver precisamente con facilitar que todo eso se haga, ¿no? Y ahí todo eso cristaliza precisamente en esta especificación. Vale. ¿De dónde viene? Es decir, ¿cuál es la base histórica, digamos, de esta especificación? Y que, además, para nosotros estamos especialmente contentos porque hemos conseguido que las ideas que os voy a plantear a continuación estén en el ADN de esa especificación y formen parte ya del lenguaje que se utiliza en esa especificación, ¿no? Lo cual quiere decir que, bueno, estos conceptos y estos enfoques empiezan a ser comunes y puntos de encuentro, ¿no?, para todos los que estamos trabajando, en este caso, en relación a la infancia en situación de vulnerabilidad. Bueno, ahí tenéis uno de, digamos, lo que podríamos comprender como los 3 grandes ejes sobre los cuales se asienta nuestro modelo de sistema de protección interno y que dio lugar, o que ha dado lugar, a la especificación UNE, ¿no? Por una parte tenemos el enfoque de la protección, ¿no? El enfoque de la protección para nosotros es el enfoque del pasado, no porque esté pasado de moda, sino porque, digamos, todo lo que se ha venido construyendo hasta ahora se ha hecho desde este enfoque. Es decir, básicamente responde a la pregunta ¿qué es lo que tengo que evitar?, ¿no? Y por lo tanto es un enfoque que siempre empieza por la palabra no. Usted no tiene que hacer esto, usted no tiene que hacer lo otro, ¿no? Perfecto. Necesitamos ese enfoque. Además, ese enfoque generalmente viene siendo más propio del ámbito jurídico, del ámbito policial, ¿no? Es decir, te castigan por haber hecho lo que no debes, básicamente, ¿no? Ese es el enfoque de la protección. Vale, pero nosotros entendemos que es necesario dar un paso adelante. No es suficiente con que me protejas. Es necesario que me trates bien. Y ese es el enfoque del buen trato, lógicamente. ¿Que responde a qué pregunta? A la pregunta ¿qué es lo que sí que tengo que hacer? Y para nosotros, precisamente, esa dimensión o ese cambio de perspectiva, ¿no?, resulta complementario de la protección, pero quizás es hasta prioritario, ¿no? No te centres tanto en qué evitar, sino en que lo que sí que tienes que hacer.
¿no? Entendiendo también que además hay ciertas cuestiones, como por ejemplo el sufrimiento es inherente a la condición humana. El dolor, el vivir en situaciones de vulnerabilidad, el estar sometido a situaciones adversas. Por lo tanto, no se trata tanto de prevenir esas situaciones que muchas veces no se van a poder prevenir, sino de empoderarnos lo suficiente, ¿no? De generar entornos resilientes para desarrollar personas con esa capacidad y a partir de ahí, de esos entornos de buen trato, donde aparecen conceptos como puede ser el apego seguro, por ejemplo, u otro tipo de elementos que nos van a permitir desarrollar plenamente nuestras capacidades, nuestras competencias y tener una vida lo más plena posible, bueno, pues todo eso está orientado hacia el buen trato, hacia lo que sí que tengo que hacer. ¿Bien? Entonces tenemos estos dos enfoques, que estos dos enfoques son complementarios, y nosotros añadimos una tercera dimensión que para nosotros es de innovación, ¿no? Y responde a la pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de, oye, estamos trabajando con personas en situación de vulnerabilidad, estamos trabajando con infancia, ¿realmente para qué estamos trabajando con ellos? Y me da igual que estemos hablando de un entorno de hogares y de acogimiento residencial, ámbito educativo, ámbito sociosanitario, por ejemplo, u ocio tiempo libre, ¿no? ¿Para qué trabajamos con estos chavales? Pues en última instancia estamos trabajando para que sean capaces de cuidar de sí mismos. Ese es el objetivo último. No enseñamos matemáticas para generar catedráticos de matemáticas, pese a que haya gente que todavía sigue pensando eso, sino que enseñamos matemáticas para que la gente pueda tomar decisiones en base a las matemáticas y en base al razonamiento matemático y al cálculo, por ejemplo, ¿no? Es decir, que todo lo que hacemos construyendo esas relaciones de ayuda con otros, porque además son eso, es decir, son relaciones de ayuda, ayuda para aprender, ayuda para moverte, ayuda para tomar decisiones, ayuda para lo que sea. Pero todo eso tiene que ver con el autogobierno. Es decir, en última instancia, con la capacidad de cuidar de mí mismo. Y si mi objetivo, o nuestro objetivo, es precisamente ayudar a que las personas sean capaces de cuidar de sí mismas y tomar las mejores decisiones para sí, también las personas nos damos cuenta de que de vez en cuando tenemos que dejarnos cuidar. Y si me doy cuenta de eso, seguramente se empiece a ser consciente de que yo también puedo cuidar a otro. Por lo tanto, hablamos de cuidado mutuo, ¿no? Y para nosotros, cuando todo eso cristaliza y empezamos a darnos cuenta de que no solamente podemos cuidar de nosotros mismos, sino también de otros, pues por generalización nos damos cuenta de que podemos cuidar también de nuestro entorno social, natural y virtual, ¿no? Que para nosotros da lugar a lo que entendemos como ciudadanía activa. Por lo tanto, como veis, somos mucho más ambiciosos que exactamente solo quedarnos con lo que son los entornos protectores, o tal y como habitualmente se estaban entendiendo los entornos protectores. Para nosotros los entornos protectores son una lanzadera desde la cual, a través del buen trato, precisamente, se generan estas dinámicas orientadas a la ciudadanía activa. Por lo tanto, es necesario integrar otros conceptos nuevos, ¿no? Bueno, pues si esta es la base filosófica, ¿no? Y incluso pues, desde mi punto de vista bastante ética, ¿no? Una carga ética de profundidad respecto a por qué tenemos que tratar a las personas de esta manera, porque en última instancia todo esto se asienta sobre otro concepto nuclear, que es el de concepto de dignidad. Es decir, tú me tienes que tratar bien porque soy merecedor de esa dignidad. Y yo a ti te tengo que tratar bien precisamente por lo mismo. Porque con esto llegamos a otro concepto también fundamental, ¿no? Y es la reciprocidad. Es decir, cuando estamos hablando de entornos protectores, primero, los entornos protectores deben de ser 360 grados, es decir, comprometen a todos. No es algo que hacemos los adultos hacia los niños, no, es algo que los niños también tienen que hacer hacia los adultos. El buen trato, el cuidado mutuo, toda esa base de dignidad tiene que ver también con el buen trato entre iguales, pero cuando hablamos de iguales estamos hablando de niños, pero también estamos hablando de adultos. Esto es fundamental. Es decir, que en última instancia tenemos que crear ecosistemas. Por eso hablamos de 360 grados. Es decir, estamos todos involucrados en el buen trato, ¿no? En el buen trato y en esa protección, ¿no? Y esa reciprocidad tiene mucho que ver, lógicamente, está directamente conectada con el concepto de dignidad, ¿no? Vale. Dicho esto, estas son las bases conceptuales sobre las cuales vamos a construir o construimos en su día un modelo, ¿no? Un modelo de entorno protector. Bien, para la construcción de ese modelo lo que hicimos fue echar un vistazo a qué es lo que se estaba haciendo por ahí, desde, digamos, como el modelo Blue Card, por ejemplo, que se emplea en Australia para la certificación de profesores, hasta lo que dice el Comité Olímpico Internacional, el Comité de los Derechos del Niño u organizaciones internacionales como Keeping Children Safe, por ejemplo, ¿no? Vale, partiendo de todo eso, construimos un mapa
construimos un mapa de todos los elementos que entendíamos que tenía que tener un entorno protector, ¿vale? No os asustéis porque no os voy a explicar esta diapositiva, ¿no? Luego, como esto os lo voy a mandar, pues vais a tener tiempo para echarle un vistazo, ¿no? Pero lo que sí que me interesa es el concepto de mapa y el concepto de sistema. Esto es muy importante, ¿no? El concepto de sistema, porque como vamos a ver después, un sistema ¿qué es? Es un conjunto de elementos que están interactuando entre sí. Y esto para nosotros es nuclear. No es, cuando estamos hablando de un entorno protector no es solamente un listado de características que tienes que cumplir, ¿no? Como por ejemplo, tengo código de conducta. Bueno, sí, puedes tener un código de conducta, pero puede que el código de conducta no sirva para nada. No sé si me explico, no es suficiente con tener un código de conducta. Hay que ver qué pasa con ese código de conducta y cómo interactúa con otros elementos, ¿no?, de ese sistema protector. Por lo tanto, concepto de sistema, elementos que están interactuando entre sí. Lo bueno de los sistemas también es, como muchos de los que estáis aquí sabéis, que da igual por dónde empieces, porque al final vas a terminar recorriendo, ¿no?, todo el sistema. Y luego ese concepto de sistema se superpone con esto que nosotros nos gusta llamar que son los planos de la máquina, ¿no? Es decir, porque las organizaciones tienen que construir esta máquina, tienen que construir una máquina de protección, de buen trato y de cuidado mutuo, ¿no? Vale, aquí tenéis los planos con todas las piececitas y todos los elementos, ¿no?, que tienen que tener. Vale, la especificación UNE, basándose en los fundamentos conceptuales que os acabo de plantear, más este plano de la máquina, lo que hizo fue poner encima de la mesa de este grupo de expertos y de entidades todo esto para su análisis y ver cómo se podía dar el salto desde todo esto, que es lo que nosotros estamos trabajando habitualmente con las organizaciones a las cuales acompañamos, cómo se podía dar el salto para hacerlo mucho más general, mucho más transversal y aplicable a un montón de organizaciones distintas, ¿no?, que tienen en común el que trabajan con personas menores de edad y en situación de vulnerabilidad. Vale. Dicho esto, por seguir avanzando, algunas cosas a tener en cuenta. Bueno, este es el título de la especificación, ¿no? Y yo creo que ya en sí mismo es toda una declaración de intenciones, es decir, aquí podemos ver muchísimas cosas, ¿no?, en este título. Vale, es un sistema de gestión, aparece ya el concepto sistema, aparece el concepto gestión, es decir, es algo que tú puedes hacer, es algo que tú puedes manejar, es algo que tú puedes organizar, ¿vale? Para la protección, ¿vale?, entendida en este sentido amplio, tal y como recogemos, por ejemplo, en el prólogo y en muchísimos apartados, ¿no?, de la propia especificación, está dirigida a organizaciones, es decir, en una dimensión organizacional. ¿A qué se dedican estas organizaciones? Pues ahí tenéis acción social, educación, deporte, ocio o tiempo libre. Creo que son una parte importante, ¿no?, de las organizaciones con las cuales estamos interactuando constantemente, ¿no? Obviamente que trabajan con personas menores de edad y o en situación de vulnerabilidad. Tocaremos después este concepto de en situación de vulnerabilidad porque nosotros no estamos definiendo personas vulnerables, sino personas en situación de vulnerabilidad. Y eso es fundamental también. Y ahí tenéis el subtítulo, es decir, requisitos con orientación para su uso, ¿no? La norma tiene, creo que por lo menos en la versión que manejo yo, tiene más de 100 páginas, pero es que la mayor parte de esas páginas, creo recordar que en torno al 65-70% son anexos. Y son anexos explicativos donde vienen ejemplos concretos de todo esto que se está hablando. Es decir, lo que queremos es ayudar a que las cosas sucedan. Lo que queremos es facilitar que las cosas sucedan. Por eso es una guía, ¿vale? Y luego por eso incluye no solamente los requisitos, ¿no?, que tiene que tener un entorno protector, tal y como nosotros lo entendemos, sino también orientaciones sobre cómo se usa la máquina, ¿no?, sobre cómo se construye y sobre cómo se usa la máquina, ¿no? Por lo tanto, creemos que responde al objetivo de facilitar la puesta en marcha de todo esto. Vale. Más cosas. Fijaros, esto aparece en la segunda página de la especificación, en una nota, ¿no? Y recoge algo que para nosotros es también fundamental. A ver, para nosotros el enfoque de protección, y no es algo que digamos nosotros, es algo que ya viene siendo un lugar común para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Y ya lo decía, por ejemplo, nuestro querido Félix López, ¿no? El enfoque de la protección es un enfoque de mínimos. Es un enfoque, digamos, como una checklist, ¿no? Una serie de requisitos que tú puedes tener y cumplo esto, bueno, pues puedo decir que protejo. Bien, sin embargo, al estar construida la especificación desde el enfoque de la mejora continua y del buen trato,
no nos queda otro remedio más que adoptar un enfoque de máximos. Es decir, el buen trato es un enfoque de máximos. Es más, podríamos decir que incluso nunca se alcanza el buen trato. Siempre puedes hacer las cosas mejor. Siempre puedes adaptarlas más. Siempre te vas a encontrar con circunstancias nuevas, ¿no? Entonces, para nosotros el buen trato es una línea del horizonte hacia la cual tú tiendes, ¿bien? Y lo único que puedes hacer, si quieres alcanzar esa línea del horizonte algún día, es ponerte en marcha, empezar a andar. Y lo importante es empezar a andar. Y lo segundo importante es adoptar la mejora continua. Es decir, a medida que tú vas avanzando en el proceso, ¿no? A medida que vas generando ese contexto protector, pues obviamente el primer ensayo pues nunca va a ser estupendo. Va a estar bastante bien, pero va a ser mejorable, ¿vale? Tú lo que tienes que asumir es que lo que tienes que hacer es mejorarlo progresivamente. Por eso, para nosotros son dos conceptos nucleares también, el enfoque de máximos que ofrece el buen trato y luego la mejora continua, ¿no? Y ahí es un poco lo que os decimos, es decir, la mejora continua es una dinámica necesaria, inherente a todo esto que estamos hablando, inherente al buen trato, ¿no? Así que ahí pone en esa nota que si las personas y organizaciones que adoptan o cogen esta guía, esta especificación y empiezan a ponerla en marcha, van viendo en ese proceso de puesta en marcha que hay mejoras que hay que hacer, que nos lo digan. Y nosotros escucharemos todas esas propuestas e intentaremos integrarlas, ¿no? Más cosas. La definición de violencia. Bueno, como sabéis, es decir, el tema de la violencia es uno de esos lugares comunes, seguramente igual que buen trato o igual que protección, que todos creemos saber de qué estamos hablando hasta que nos podemos hablar de ello, ¿no? Y no te digo nada si somos supuestos expertos en el tema, ¿no? Es decir, de hecho, el tema de la definición de violencia fue uno de los que más, digamos, el debate fue más intenso, ¿no? Y más prolongado en el tiempo. Bueno, al final, esta es la definición que aparece recogida en la especificación. ¿Bien? Lo que tenéis en azul es, tenéis la fuente aquí abajo, es la definición, digamos, más clásica, ¿no? Que estamos manejando aquí en España, que es la del Observatorio de la Infancia. ¿Bien? Es una adaptación de la del Observatorio de la Infancia del año 2001. Vale, pero en rojo están cosas nuevas que se han incluido, ¿no? En esa definición. Entonces ahí lo tenéis, acción, omisión, trato negligente, incluyendo los accidentes por negligencia, que afecta al pleno ejercicio de los derechos de la persona y que amenaza o interfiere su adecuado desarrollo físico, psíquico, emocional, que no venía antes ahí, o social, y cuyos autores pueden ser personas, organizaciones, instituciones, incluyendo las propias administraciones, en todos sus niveles. Y esto es muy importante, porque sabemos que en muchas ocasiones, no solamente las organizaciones, sino que también las administraciones, sus procedimientos no están adecuadamente diseñados para dar respuesta a las necesidades de las personas hacia las cuales tienden o a las cuales atienden, mejor dicho, ¿no? Y eso también puede estar provocado por grupos sociales concretos o un contexto social en un sentido mucho más amplio. ¿Bien? Como veis, ya empezamos con una definición un poco más amplia, ¿no? De violencia. Pero lo bueno que tienen las especificaciones de UNE es que todo este tipo de cosas luego se pueden desarrollar en notas a pie de página. Y esto es lo que tenéis aquí. Una nota explicativa que abre muchísimo más el foco de la violencia o cómo estamos entendiendo violencia en el contexto de la especificación. Os leo. Existen diversas modalidades y manifestaciones de la violencia. Cabe diferenciar entre la que se manifiesta hacia el exterior, y esto es muy importante porque en muchísimas definiciones de violencia nos hemos encontrado con que la gente piensa que la violencia solamente va hacia afuera. No sé si me explico, es algo que yo hago hacia afuera, pero es que hay una modalidad de violencia que va hacia adentro. Llámese ideas suicidas, intentos suicidas, autolesiones, conductas de riesgo, adicciones, trastornos de la alimentación, anorexia y bulimia, por ejemplo. Bueno, pues todo eso va hacia mí mismo, ¿no? Por lo tanto, si os dais cuenta, ya estamos distinguiendo entre violencia que va hacia afuera, que son las clásicas ascendente, descendente y entre iguales. Aquí recordad siempre, cuando hablamos de entre iguales, hablamos entre iguales de todos los iguales. No solamente de los niños, sino también de los adultos. ¿Bien? La que se dirige hacia el propio individuo, violencia autoinfligida, y también la de carácter institucional y estructural, y la ambiental, que esto también es fundamental. Es decir, no solamente estamos hablando de la que va hacia adentro, de la que va hacia afuera, de la que puede generarse dentro de una determinada institución o de una organización, lo que entendemos, ¿no?, como maltrato institucional, sino de la que también creo que debemos de tener en cuenta todos los procesos de socialización en la violencia. Y a día de hoy esto creo que lo tenemos muy claro, ¿no?
Este concepto, pues a lo mejor podría costar un poco más explicarlo antes, pero si a día de hoy yo digo el juego del calamar, pues creo que todos entendemos cuando hablamos de qué estamos hablando cuando hablamos de socialización en la violencia, ¿no? Bueno, pues que la gente lo vea y que la gente vea ahí un posible espectáculo, lo que sucede en esa serie, pues bueno, me parece muy bien, no voy a entrar a criticarlo, pero lo que me llama la atención es cuando me encuentro noticias como que este va a ser el disfraz infantil de moda este Halloween, por ejemplo. O noticias que dicen que la cosa está un poco preocupante porque los niños juegan a esto en el patio del colegio. Bueno, si juegan a esto es porque alguien se lo está dejando ver, no sé si me explico. ¿Que eso es adecuado o no es adecuado? Bueno, pues también podríamos discutir bastante, ¿no? Pero me da la sensación de que los chavales ven esto solos. Es decir, no hay un adulto que esté mediando, ¿no? Para hacerles entender lo que están viendo, suponiendo que hay algo que entender, ¿no? Y luego ya todo esto me termina de poner los pelos de punta. No voy a hacer spoiler respecto a la serie. Lo bueno que tiene tener hijos adolescentes es que te ves un montón de series solamente por acompañarles, ¿no? Y así que estoy muy puesto al día de todas estas cosas. Pero resulta que es que se monta todo ese juego porque alguien se aburre. Y esto ya me termina de preocupar más todavía. Y además es que va de eso, precisamente, ¿no? El último capítulo. Bueno, pues esto tiene que ver con la socialización de la violencia. Entonces, ¿qué pasa? Que construimos entornos protectores y esos entornos protectores pueden ser nuestro aula, nuestro colegio, nuestra residencia, nuestro entorno, nuestra escuela de segunda oportunidad, lo que sea, ¿vale? Pero el problema muchas veces empieza cuando se abre la puerta y se sale fuera de ese entorno. No sé si me explico. Por eso nuestro modelo de entorno protector dice también que hay que colaborar con el entorno más inmediato y que llega un momento en que la protección no es suficiente con que esté dentro de nuestro contexto. La protección, y sabéis también, hay muchos chavales que están viviendo situaciones complicadas en su casa y el único entorno protector que tienen es la escuela. No sé si me explico, es decir, se da esa ambivalencia, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que muchas veces esos entornos protectores, en cuanto se abre la puerta, estos chavales pasan a prácticamente otro mundo, con otro sistema de valores, con otras jerarquías y con otras formas de interactuar, ¿no? Por lo tanto, nosotros siempre decimos que un entorno protector, cuando evoluciona adecuadamente, termina generando o debe de terminar generando todo lo que son estrategias de prevención basadas en la comunidad. Es decir, hay que implicar al colegio, hay que implicar a la asociación de vecinos, hay que implicar al barrio, ¿no? Hay que implicar a todo el contexto para que precisamente lo que nosotros estamos trabajando en nuestro entorno de influencia cada vez, ¿no?, sea más generalizado y esos entornos de buen trato sean cada vez más comunes. Vale, ¿hasta dónde podemos llegar con todo esto, no? Bueno, siempre va a existir una tensión, ahí la tenéis, ¿no? Entre lo que es obligatorio, es decir, lo que hablábamos antes de las normas, de la ley, ¿no?, y de lo que es recomendable, que a lo mejor no aparece ahí en la ley, a lo mejor no lo vemos como obligatorio, pero oye, estaría bien, ¿no? Y claro, siempre las organizaciones, porque recordad que estamos hablando siempre de un trabajo que vamos a hacer con organizaciones, tienen que hacerse este tipo de preguntas, ¿no? Es decir, vamos a ver, podemos hacer cosas que sirvan para algo, bien, lo útil, podemos hacer lo necesario, es decir, puedo, por ejemplo, diseñar o crear un modelo, un entorno, perdón, protector y cumplir con la especificación UNE porque me lo están pidiendo o es un requisito para una subvención, por ejemplo, ¿no? Eso sería, lo hago porque es necesario, ¿no? Pero también puedo hacerlo porque lo hace la competencia. Ya sabemos que esto es muy útil también, ¿no? Es decir, muy frecuente. No, es que esto lo están haciendo los demás, pues yo también lo tengo que hacer. Bueno, nosotros lo que pensamos es que no hay que, digamos, a la hora de plantear estas preguntas y si estamos asumiendo realmente un enfoque de buen trato, lo que tenemos que hacer es trabajar para que nuestra organización sea la mejor versión de sí misma. No sé si me explico, no tiene sentido compararte con otras, porque cada uno de nosotros tiene su propia historia y las organizaciones y las instituciones también. Lo que tienes que hacer es tratar de desarrollar la mejor versión de ti mismo desde el punto de vista de la protección, del buen trato y del cuidado mutuo. Por lo tanto, tampoco tiene sentido que te compares, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta una cosa, y es que todo esto es un elemento de transformación organizacional, ¿no? Transforma las organizaciones, las reorienta hacia el buen trato, ¿vale? Perfecto. Pero en última instancia, las organizaciones no protegen. Quien protege somos las personas. Entonces, el cambio también tiene que empezar por las personas y el éxito de la construcción de entornos protectores tiene que ver con las personas.
Y en eso también tiene que ver el que sean la mejor versión de sí mismas, ¿no? Las personas como profesionales y, como me decía mi abuela, pues buen profesional y mejor persona, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en lo que estamos trabajando, no estamos trabajando con tornillos, precisamente, ¿no? Vale, más cosas. Por lo tanto, para nosotros la especificación, aparte de ser esa guía que te permite construir esos entornos protectores, también debería de ser un instrumento para reflexionar, para que la organización reflexione, ¿no? Sobre sus propios valores, sobre cómo está haciendo las cosas, cómo aplicar el principio del buen trato, por ejemplo, ¿no? Y lógicamente eso va a hacer que la organización vaya cambiando poco a poco de manera progresiva, ¿no? Claro, también otra de las grandes preguntas tiene que ver con si lo que estoy haciendo sirve para algo. Es decir, es necesario que las organizaciones se paren un momento a preguntarse, oye, esto que estoy haciendo, primero lo puedo medir, puedo valorarlo de alguna manera y realmente estoy consiguiendo el impacto y el cambio que quiero conseguir, porque sabemos que en muchas ocasiones se hacen muchas cosas que no son evaluadas, es decir, no sabemos realmente el impacto que tienen, ¿no? Por lo tanto, eso nos abre directamente la puerta, ¿no? A la mejora y a la mejora continua, ¿no? Por lo tanto, para nosotros la especificación, el poner en marcha todo esto, no tiene que ver, no es un fin en sí mismo. Eso nos llevaría a lo que nosotros llamamos la titulitis, ¿no? Es decir, dame un certificado que diga esto. Bueno, yo te puedo dar un certificado, nosotros de hecho lo hacemos, pero eso no quiere decir que tú realmente estés trabajando, ¿no? Que estés siendo un elemento transformador, ¿no? Entonces nosotros somos muy exigentes cuando damos un certificado a alguien, porque lo que les pedimos es eso, es decir, tienes que poder demostrar que estás transformando y cambiando cosas, ¿no? Y esto es otro elemento, otra idea fuerza también, que nos aporta UNE, ¿no? Que nos aporta la especificación y esta estructura de especificación. Todo lo que se haga debe de ser auditable. Auditable, primero, a nivel interno, ¿no? Es decir, que desde dentro alguien pueda echar un vistazo a ver si esto funciona o no funciona. Y en segundo lugar, a nivel externo, ¿no? Eso ya forma parte un poco de la voluntariedad de cada uno, de los intereses, etcétera. Pero lo importante de lo auditable, de que sea auditable, es que tiene que ser demostrable. Y esto es también muy importante. Es decir, tú tienes que recoger datos, información, documentos que te permitan demostrar de un tercero que estás haciendo las cosas y las estás haciendo bien. Y esto también creemos que es una innovación importante. Vale, bueno, elementos clave de esta especificación. Bueno, algunos los hemos ido tocando ya, ¿no? En lo que he ido interviniendo. Es decir, el sistema y sistematicidad, ¿no? Por un lado, el sistema, el concepto de sistema como conjunto de elementos que interactúan, y por otro lado, que la guía ofrece esa sistematicidad a la hora de construir, ¿no? Es decir, es como el manual que viene con los muebles de IKEA, ¿no? Te dice exactamente los pasos que tienes que dar para construir ese entorno, ¿no? Bueno, los manuales de los muebles de IKEA tienen un problema y es que como te equivoques en uno de los pasos ya no te sale, en el mueble te sale otra cosa, ¿no? Y luego te sobran piezas y lo pasas muy mal. Lo bueno que tiene la especificación es que es modular. Es decir, tú después de conocer la especificación puedes empezar, ¿no? Por una de las piezas, construyendo una de las piezas y como tenemos ese concepto de sistema, pues realmente tarde o temprano vas a terminar construyendo todo ese sistema, ¿no? También algo bueno que tiene lo modular es que te permite ir poco a poco, es decir, te permite ir avanzando en la medida de tus posibilidades, ¿no? De tus posibilidades, de la oportunidad que se presenta, del contexto en el que tú estás, etc., ¿no? Entonces, por eso lo diseñamos también con ese carácter modular, ¿no? Vale, bueno, hay otra cuestión también importante y es una cuestión terminológica, pero que realmente detrás, como todas las cuestiones terminológicas, tienen muchísima carga, ¿no? Nosotros entendemos que no existen los entornos seguros. Es decir, una cosa es que lo pongamos por ahí, ¿no? Entorno seguro. Pero un entorno seguro, el mensaje que lanza es aquí no va a pasar nada. Y todos sabemos que eso no es así cuando estamos hablando de protección. Es decir, por muy buen sistema de protección que tú tengas y que tu proceso de selección de personal, por ejemplo, sea espectacular, eso no te garantiza que determinados perfiles no se te vayan a colar dentro de la organización, por ejemplo. Entonces, nosotros preferimos hablar de entornos protectores. Para nosotros, los entornos protectores cumplen una doble condición. Por una parte, intentan prevenir que lo malo suceda, pero por otra parte, una vez que eso malo ha sucedido, saben cómo reaccionar. ¿Bien? Y esto es muy importante también, porque nosotros entendemos que los entornos protectores basados en buen trato y cuidado mutuo son o deben de dar lugar a, digamos, como resultado a la resiliencia, ¿no? Para nosotros, la metáfora que nosotros empleamos es que el espacio, el sitio, ¿no? La organización donde se va a desarrollar ese entorno protector es como si fuese la caja,
¿no? Es el continente, ¿no? El buen trato es algo que está en el ambiente, digamos, sería como una especie de niebla, ¿no? Que está dentro de esa caja, que para nosotros el buen trato tiene que ver con qué haces, pero sobre todo tiene que ver con cómo lo haces, ¿no? Para nosotros es un tema de actitud, es un intangible que está en el aire, ¿bien? Y precisamente dentro de esa caja, pues toda esa bruma del buen trato cristaliza la resiliencia, ¿no? Y en general personas resilientes y contextos resilientes, ¿no? Vale, por lo tanto, lo que decimos, entornos protectores mejor que entornos seguros, ¿no? Incluye, lógicamente, el buen trato como un elemento determinante, todo lo que tiene que ver con la transformación de las organizaciones y el cambio de paradigma al focalizarnos más en el buen trato que en lo que es estrictamente protección. Cosas que ya hemos hablado, la evaluación continua como un elemento central, involucra a todos. Para nosotros no se debe de crear un contexto protector al margen del supuestamente protegido. Es decir, para nosotros eso cae más en el paternalismo, ¿no? Y en una determinada forma de entender las cosas. Si algo caracteriza a los entornos protectores tal y como nosotros los definimos, es que son empoderadores, son fuente de empoderamiento, ¿no? Porque el objetivo último es que la gente sea capaz de tomar las mejores decisiones para sí mismos y ser lo más, digamos, autónomos posibles, ¿no? Por lo tanto, la participación es inherente, ¿no? A todo este modelo. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la cultura de la protección, que para nosotros pasa necesariamente por crear un ecosistema. ¿Sí? Vale. Bueno, estamos hablando de 360 grados, por lo tanto tenemos que involucrar a todos los agentes clave en este proceso. Sí que es verdad que, dado el carácter modular y progresivo, ¿no?, de la especificación, pues puedes ir avanzando poco a poco, puedes ir involucrando a gente poco a poco. Por ejemplo, uno de los mayores problemas, claro, después de haber trabajado con más de 400 organizaciones, pues uno de los problemas más frecuentes es el tema de la participación. Es decir, oye, yo quiero crear un entorno protector, pero ni tengo ni espacios para la participación, ni gente que sepa cómo se hace esto, y además tampoco me atrevo mucho porque me da mucho miedo lo que pueda salir de ahí, ¿no? Que es una de las cosas más habituales que escuchamos, ¿no? Bueno, no hace falta hacerlo todo ni hacerlo todo ya. Es decir, se puede dejar para más adelante. Lo importante es que tú tengas eso en tu horizonte y digas, oye, de aquí en 1 o 2 años empezaremos a trabajar el tema de participación y mientras tanto nos vamos a preparar para ello. Perfecto. Poco a poco. Vale. Bueno, hablábamos antes del tema de las definiciones, ¿no? Yo creo que es muy importante, existen definiciones y definiciones prefabricadas, entre ellas la nuestra, ¿no? Nosotros también hemos construido una definición, pero creo que el valor de las definiciones se asienta directamente sobre la capacidad que tienen para generar consenso. Es decir, tenemos que crear un lenguaje común. Y para eso lo más adecuado es crear ese lenguaje común desde abajo, a través de las definiciones. Entonces, creo que es muy útil cuando se empieza a trabajar en la especificación esto, el consensuar, oye, ¿qué entendemos aquí por política de protección? ¿Qué entendemos aquí por cultura de la protección? ¿Qué entendemos por protección, por buen trato, por violencia, por conducta inadecuada? Esta es otra, porque, claro, digamos, en ese continuo, ¿no?, que se establece entre buen trato y maltrato, tenemos muy claro lo que es maltrato, además casi siempre, ¿no?, va a coincidir con lo que entendemos como un delito, ¿no? Y mucha gente dice, no, aquí tratamos muy bien a la gente porque no cometemos delitos. Bueno, no está tan claro eso. Es decir, una cosa es que no me pegues y otra cosa es que me trates bien, ¿no?, que es diferente. Pero entre el buen trato y el maltrato hay una nebulosa, que es el trato inadecuado. Un trato que no llega a ser maltrato, pero que, bueno, podría estar a las puertas o puede generar, digamos, determinados tipos de consecuencias que a lo mejor no son muy adecuados, ¿no? Bueno, pues todo eso se tiene que debatir dentro de la organización. Por eso, si queremos que todo esto tenga éxito, tiene que ser un proceso de debate interno y un proceso de inteligencia colectiva, ¿no? Es decir, de pensar juntos, ¿no? Vale. Bueno, vamos un poco, ¿qué tal vamos de tiempo, Ana? Vale. Vamos a echar un vistazo. Todo esto... Hasta 36, Tomás, perdona. Vale. ¿Tienes un ratito? Todavía tengo un ratito. Vale, bueno. Sí. Esto es que hasta aquí era el preámbulo. No sé si me explico. Yo soy conocido por esto, ¿no? Hace mucho di una conferencia de 45 minutos y tardé 30 en hacer la introducción, ¿no? Luego, lo bueno que tiene es que luego los otros 15 lo aprovechas mucho, ¿no? Porque todo el mundo entiende muy bien lo que vas a explicar después. Bueno, pues hasta aquí era el preámbulo. Y ahora os presento ya directamente a nuestra amiga la especificación.
Bien, bueno, ahí tenéis los capítulos, ¿no? Los que estéis familiarizados con el tema de la gestión de la calidad, especialmente de las normas ISO, ¿no? Que son las que vienen, digamos, de la parte de UNE, ¿no? Generadas desde el contexto de UNE. Vais a ver muchas analogías, ¿no? En la terminología, en la estructura propia del documento, ¿no? Y efectivamente es así. ¿Por qué? Pues porque responde a una estructura de normalización, ¿no? Normalización de un procedimiento, de cómo se hacen las cosas, ¿no? Vale, por lo tanto, bueno, los dos primeros capítulos, como tenéis ahí, pues tienen que ver un poco con dibujar el contexto, ¿vale? Luego tiene un capítulo entero de definiciones y de términos, ¿bien? Para precisamente eso, crear ese lenguaje común, ¿no? Que estábamos hablando. Y también, digamos, dar la oportunidad de que todos nosotros nos vayamos poniendo de acuerdo, ¿no? Es un ejercicio muy interesante. El capítulo 4 tiene que ver con, antes de ponerte en marcha, tienes que conocer muy bien tu organización y el contexto en el cual se encuentra, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las necesidades, con la detección de necesidades. Necesidades por parte de la propia organización y del contexto donde está, y también necesidades por parte de los chavales, de las personas con las cuales estás trabajando, ¿vale? Claro, esto lo que va a evitar es precisamente que se construyan sistemas de protección teóricos, ¿no? Es decir, que alguien se encierre en un despacho y se ponga a diseñar, ¿no? Lo que, bueno, coja nuestra guía y empieza a mirar a ver y, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sin preguntar, sin contextualizar, ¿no? Y eso es muy importante. Vale, a continuación vienen del capítulo 5 al 8, ¿no? Pues una serie de indicaciones sobre cómo se va a llevar a cabo ese proceso, es decir, cómo vas a construir la máquina, ¿no? de ese entorno protector. ¿Bien? Vale. ¿Cómo? Pues a través de acciones de liderazgo, ahora echamos un vistazo un poco a esto, planificación, elementos y herramientas de apoyo y cómo va a operar el sistema. ¿Bien? Y luego lo que decíamos, es decir, fijaros, hay 2 capítulos dedicados a evaluación y mejora, ¿no? Que es uno de los núcleos duros precisamente de esta especificación. Es decir, tienes que seguir evaluando lo que estás haciendo, es decir, esto no es algo que tú decides y guardas en un cajón, sino que sirve para otras cosas, tiene que formar parte de tu día a día y por otro lado tienes que estar constantemente teniendo en cuenta esa mejora. Y luego al final lo que decíamos de 16 anexos monográficos, fijaros de la mayor parte de ellos ejemplos de todo lo que se propone, ¿no? En la norma. Es decir, que prácticamente en esos anexos casi se pueden coger tal cual y tomarlos como la referencia, como un buen punto, muy buen punto de partida para la construcción del sistema, ¿no? Vale. Bueno, ahora lo que os propongo es un breve repaso, muy breve, voy a ir sobre lo que más me va a interesar destacar. Como a la presentación la vais a tener, vais a poder leerlo tranquilamente, bien, pero sí algunos de esos capítulos que me parecen más relevantes, ¿no? Lógicamente, en lo que hablábamos antes del contexto de la organización. Pues ahí hay que concretar cosas como, por ejemplo, eso, dónde estamos operando, cuáles son los condicionantes de ese entorno, cuáles son, fijaros, las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas en el proceso, no solo de los niños, niñas y adolescentes, también de las personas que están ahí que echan una mano, también de las instituciones y de otras organizaciones colaboradoras, ¿vale? Hasta dónde llega el sistema de protección, es decir, por ejemplo, si yo soy un hogar o un centro de acogimiento y organizo un campamento con otra organización, con otra empresa, por ejemplo, o con otra entidad, si esa entidad debe de asumir mis principios de protección o no. Pero bueno, es un debate muy interesante. Nosotros, lógicamente, pensamos que sí, ¿no? Y luego todo cómo vamos a hacer, digamos, a sistematizar, ¿no? Toda esa respuesta protectora, ¿vale? Bueno, el tema del liderazgo para nosotros es fundamental. De hecho, se ha identificado como uno de los elementos clave, ¿no? En la construcción de estos entornos y, sobre todo, en su funcionamiento óptimo, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de todas las personas que están ahí pilotando, ¿no? Todo este proceso. Entonces, tiene que ver, lógicamente, con los órganos de gobierno, fundamental, ¿no? El apoyo por su parte, pero también tiene que ver con algunas figuras específicas que son estas dos que aparecen aquí, es decir, el comité de protección. El comité de protección que nosotros proponemos es simplemente que las personas que tienen que tomar decisiones sobre temas relativos a la protección de las personas que están ahí dentro no estén solas. Es decir, a veces hay decisiones muy comprometidas, ¿no? Como por ejemplo apartar a una persona de su puesto de trabajo, ¿no? Bueno, pues eso, aparte de requerir a lo mejor un cierto asesoramiento legal, va a requerir que esa toma de decisiones sea compartida, es decir, que la carga sea compartida, ¿no? Por eso nosotros proponemos ese comité, ¿no? Y luego tiene que aparecer la función de coordinación del sistema de protección, ¿no? Que en la LOPIBI sabéis que recoge
específicamente en dos contextos. Uno es el ámbito educativo y otro es el ámbito deportivo, ¿no? Nosotros, lógicamente, apuntamos a todos los contextos, no solamente a esos dos, ¿no? Ahora, el nombre que reciba esa función dentro de la legislación o dentro de las distintas organizaciones, pues bueno, eso ya es para nosotros secundario, ¿no? Vale, por lo tanto, muy importante quiénes están ahí, qué roles y qué responsabilidades tienen, qué formación van a necesitar, ¿vale? Bueno, para nosotros otra piedra angular de los entornos protectores son los mapas de riesgos, ¿bien? Y tal y como, si luego, bueno, no nos va a sobrar mucho tiempo, pero bueno, traigo alguna diapositiva un poco para explicar, ¿no? Cómo entendemos nosotros los mapas de riesgo, ¿vale? Pero aquí tenéis un poco el esquema, es decir, ¿de qué se trata? A ver, se trata primero de echar un vistazo a la organización, a lo que la organización hace, dónde lo hace, cómo lo hace. Y que de todo eso puede suponer un riesgo, puede suponer una fuente de riesgos. Bien, dicho eso, lo que hay que hacer es definir ese riesgo, valorarlo de alguna manera, pues es prioritario, no es prioritario, es urgente abordar este riesgo y luego, lógicamente, decir qué vas a hacer con ese riesgo, apuntando, lógicamente, a las causas de ese riesgo, ¿no? Intentando atajar ese riesgo. Y vamos a necesitar, de alguna manera, saber si lo estamos haciendo bien. Esto es muy importante. Dentro de esa dinámica, ¿no?, de mejora continua que estamos proponiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a necesitar indicadores. Vamos a necesitar definir el riesgo, completar la medida y ver cómo sé si lo voy a hacer bien. Pues tengo que tener unos indicadores y un resultado esperado. Si a todo eso le añadimos una columna sobre, digamos, donde haya una planificación temporal, pues ya tienes un plan de implementación, lógicamente, ¿vale? Vale. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Es decir, recursos, la competencia, es decir, cómo tienen que estar capacitadas las personas, ¿no?, para operar en todo esto. El tema de la información documentada, es decir, lo que decíamos de las evidencias, ¿no?, cómo se van a guardar las evidencias, o el tema de la comunicación, es decir, no solamente los gabinetes de crisis, sino también cómo voy a comunicar hacia adentro y hacia afuera de la organización, que dispongo de un sistema de protección, etcétera, etcétera. Vale. Y con esto llegamos ya a la parte de los elementos del sistema. ¿Os acordáis, no?, de estas primeras diapositivas que os decía? Este es el mapa, ¿no?, el mapa global del cual partimos y después hemos ido concretando y hemos llegado hasta aquí, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las herramientas para construir un entorno protector? Pues aquí lo tenéis. Lógicamente, una buena planificación de qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Un código de conducta, que a nosotros nos gusta mucho decir que construido desde el buen trato y desde la protección, ¿vale? Es decir, un código de conducta tiene que tener una parte que empiece por no, usted no tiene que hacer esto, pero también tiene que aparecer otra parte que empiece por sí, lo que sí que tienes que hacer, ¿no? Vale, que además se plantea que el código de conducta sea de adhesión individual, ¿no? Es decir, no es algo como un conjunto de principios, sino que tú los asumes a un título individual, seas trabajador, colaborador, voluntario, junta directiva, lo que sea. Tiene que ver, lógicamente, con los procesos de selección y vinculación de personas. No me quiero extender demasiado, pero sí que un código de conducta, algunos de los que estáis aquí me lo habéis oído decir más de una vez, un código de conducta no es solo qué es lo que yo espero de ti, qué es lo que yo como organización espero de ti. Un código de conducta es un contrato bidireccional. Esto es lo que yo espero de ti, pero esto es lo que yo te voy a ofrecer para que puedas cumplir con lo que dice el código de conducta. ¿Bien? Y eso tiene que ver con los procesos de selección, pero también tiene que ver con los procesos de formación de toda la gente que estamos ahí, ¿no? Es decir, te pido esto y te ofrezco la formación necesaria para que puedas hacerlo bien, ¿vale? Vale. Por lo tanto, tenemos que fortalecer los procesos de selección y vinculación de las personas, todo lo que es detección, comunicación y actuación ante sospechas o evidencias de situaciones de violencia, niños, niñas, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, el canal de comunicación de esas sospechas, es decir, cómo va a fluir la información, hacia dónde y de qué manera, todo lo que estábamos hablando de la participación y la inclusión, y ahí tiene que ver mucho, no solamente con la participación, sino también participación en la construcción de los elementos, por decirlo de alguna manera, la construcción del sistema, pero también en su evaluación y en su mejora, por parte de todos, 360 grados, ¿no? Pero es que también todo eso que se construya tiene que ser entendible. Y eso tendrá que ver con que en ocasiones habrá que hacer versiones simplificadas, por ejemplo, de un código de conducta para poder trabajarlo con los chavales, o versiones traducidas para trabajarlo con sus familias, por ejemplo. No sé si me explico, es decir, hay que garantizar que todo esto se entiende y que se entiende por parte de aquellos que son, digamos, los verdaderos protagonistas, ¿no? Porque un buen sistema de protección no debe de olvidarse nunca que, en este caso estamos hablando de personas menores de edad,
que los niños, niñas y adolescentes son agentes activos de detección, prevención y respuesta ante cualquier situación de violencia. Además, normalmente sabemos que el que primero se entera es el que está al lado, el del pupitre de al lado, el compañero de al lado, ¿no? Y que además, en función de cómo haga una primera orientación, así la víctima o la potencial víctima va a actuar, ¿no? Si el compañero dice, no se te ocurra decir nada de esto, no cuentes porque te vas a complicar la vida, pues yo tiendo a quedarme callado. Sin embargo, si la compañera dice, no, esto lo tienes que decir y yo te voy a acompañar a que lo digas, pues lógicamente la respuesta va a ser distinta. Es decir, hay que involucrar a los chavales porque los chavales son agentes clave, ¿no? Vale, bueno, lógicamente todo lo que tiene que ver con reglamento interno, es decir, oye, si pasa las líneas rojas, ¿qué es lo que va a suceder? Esto es muy importante. Y lo que decíamos, las medidas en relación con los socios. Es decir, si yo voy a colaborar con otra empresa, con otra entidad, con otra organización para celebrar un campamento o una actividad en concreto, ¿cómo me voy a poner de acuerdo, ¿no? Con esa organización precisamente para poder compartir, ¿no? Y hacer extensivo mi sistema de protección? Bueno, todo lo que tiene que ver con la evaluación de desempeño, cómo está funcionando la cosa, el tema de la auditoría interna, la revisión por el comité de dirección, de protección, perdón, por la dirección y por el órgano de gobierno, en función de los distintos perfiles y estructuras, ¿no?, que tienen las entidades, el tema de la mejora continua como un elemento transversal, ¿no?, para todo esto. Vale, 2 minutos para el mapa de riesgos, ¿no? Como decía antes, para mí es el elemento central, ¿no?, de cualquier sistema de protección. Creo que hemos contado ya bastantes cosas que nos van a ayudar a entender, pero también creo que es necesario, llegados a este punto, recordar el concepto de vulnerabilidad que nosotros estamos manejando. Es decir, nosotros no entendemos el concepto de personas vulnerables. Sí que es verdad que hay determinado tipo de variables personales, ¿no?, que incrementan esa vulnerabilidad, pero que la vulnerabilidad realmente está fuera, está en el entorno, ¿no? Es decir, es el entorno el que ofrece oportunidades para superar esa vulnerabilidad o no. Tenemos un ejemplo muy claro en la accesibilidad a los edificios, ¿no? Es decir, a día de hoy es un lugar común hasta el punto que lo que nos llama la atención es un edificio sin accesibilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que gracias a esa accesibilidad hemos reducido la vulnerabilidad de estas personas, por lo menos en esos contextos accesibles, ¿no? Bueno, pues para nosotros esto funciona exactamente igual. Es decir, lo que tenemos que hacer es ver cuáles son esas variables del entorno que están incrementando la vulnerabilidad de estas personas, ¿no? Y a través de eso, pues lógicamente identificarlo como situaciones de riesgo y gestionarlas, ¿vale? Bueno, me voy a saltar un montón de cosas que tendremos aquí para ir comentando, pero me va a interesar también otra cuestión, y es dónde está el mapa, digamos, cuál es el foco del mapa de riesgos, ¿no? Como estamos hablando de algo progresivo y modular, podemos empezar diciendo que, bueno, podemos aplicarlo a un proyecto, a una línea de actuación de la organización, ¿no? Pero tarde o temprano va a tener que comprometer a toda la organización. No tiene sentido que solamente algo de lo que hacemos, una parte de lo que hacemos, podamos definirlo como entorno protector y el resto dejarlo de aquella manera, la intemperie, ¿no? No, poco a poco toda la organización se va a tener que contaminar, ¿no?, de estos principios de protección, buen trato y cuidado mutuo, tal y como planteamos aquí, ¿no? Claro, ¿en qué? Es decir, el tema de la participación, ¿en qué? Pues muy sencillo, en todo. Es decir, la participación tiene que estar en el diseño, en el seguimiento, en la evaluación y en la mejora continua, lógicamente, ¿no? Y también en la implementación, que es un poco lo que intentamos aquí meter con el concepto de seguimiento, ¿no? ¿Quiénes tienen que participar en la, digamos, puesta en marcha, gestión, seguimiento, implementación, diseño, evaluación, todo esto? Pues cuanta más gente mejor. Es decir, lo que estamos hablando de los 360 grados, ¿no? Nosotros somos partidarios de incluir en los procesos de evaluación, pues, agentes externos, ¿no?, como pueden ser colaboradores, universidades, incluso proveedores de servicios, proveedores de bienes, que te pueden dar una percepción distinta, ¿no?, de lo que es el riesgo. Y sobre todo una participación de los protagonistas, es decir, de los niños, niñas y adolescentes, que te pueden dar un giro, ¿no?, 180 grados a determinadas conceptualizaciones que puedes tener del riesgo, ¿no?, o de lo que supone un riesgo. Vale. Bueno, herramientas, pues podemos tener un montón para hacerlo, ¿no? No me voy a entretener con esto. Recordad un poco lo que os decía, es decir, tenemos que ver, ¿no?, cómo definimos el riesgo, pero también en base a las medidas que voy a adoptar, oye, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien?, ¿no? Y sobre todo, ¿qué objetivo tengo con ese riesgo? ¿Lo quiero erradicar? ¿Lo quiero reducir? Bueno, pues eso nos va a ayudar a tener una perspectiva bastante realista, ¿no? Bueno, y aquí, sobre la campana, pues
todo lo que os quería contar, esta visión en CinemaScope, ¿no? Y muy rápida, a toda velocidad, de lo que es la especificación, pero bueno, creo que quizás lo suficiente como para tener una primera aproximación y despertar la curiosidad, ¿no? Por conocerla mejor y poder desarrollar esa herramienta, ¿no? Si alguna conclusión tuviésemos que sacar de todo este proceso, es precisamente la necesidad de hacer las cosas de otra forma. Es decir, estamos haciendo muchas cosas relativas a protección, las estamos haciendo muy bien, pero es necesario adoptar un enfoque basado en el buen trato. Y creo que esto contamina todo, es decir, todo tiene que ver ya con cómo se pueden hacer las cosas mejor, cómo se puede afinar mejor y, digamos, a lo mejor eso nos lleva al cambio de las organizaciones y a establecer otras prioridades, ¿no? Dentro de las organizaciones también. Para nosotros es fundamental esto, es decir, el concepto de cambio implícito, ¿no? a la especificación, y que esto es lo que intentábamos desde que empezamos a trabajar en este entorno, ¿no? Y con este proyecto hace prácticamente casi 4 años ya, ¿no? El generar una nueva forma de hacer las cosas y el ayudar a que todo eso suceda. Bueno, estoy a vuestra disposición por si surge alguna pregunta. Pues muchas gracias, Tomás, por esta presentación me quedo aquí clavada, tan didáctica, con cuento inicial incluido. Desde el público nos han llegado algunas cuestiones y tenemos un máximo de 15 minutos para poder darles respuesta. La primera de ellas es sobre el acogimiento. Nos preguntan cómo se está trabajando la construcción de entornos protectores en el ámbito del acogimiento residencial en otras comunidades autónomas. Sí, bueno, esto es una cuestión importante. Es decir, ahora lo que estamos haciendo, no necesariamente a través de las especificaciones, es decir, sino a través de este modelo, ¿no? Que hemos generado, pues es empezar a implementarlo. Bueno, empezar, ¿no? Porque ya llevamos unos cuantos años, ¿no? Implementándolo, pero empezar, digamos, a trabajar a un nivel mucho más macro, ¿no? Con las organizaciones. Hemos trabajado con muchas organizaciones de manera individual, algunas pertenecen a redes y a estructuras, y ahora estamos empezando a trabajar con las administraciones, ¿no? Bueno, lo primero que estamos haciendo es, creo que el primer elemento, ¿no? A tener en cuenta en todo esto tiene que ver con que se quiera hacer, no sé si me explico, es decir, que se entienda el modelo y que se entienda que las cosas tienen que girar hacia esa dimensión de buen trato y protección, ¿no? Tal y como aquí estamos planteando. Lo siguiente que estamos haciendo es adaptar, pues, digamos, este modelo, es decir, ese mapa, ¿no? Ese plano, mejor dicho, esos planos generales de la máquina, intentar adaptarlos, ¿no? a las realidades de las distintas comunidades autónomas y sobre todo de las organizaciones que están trabajando ahí, de los centros. Entonces, lo que hemos empezado a hacer es consultas, es decir, nos estamos reuniendo con los agentes clave, es decir, nosotros seguimos al pie de la letra lo que nos creemos todo esto, ¿no? Es decir, el tema de la participación, el tema de los 360 grados, todo esto, bueno, pues es lo que estamos haciendo. Es decir, estamos creando espacios, ¿no? Donde escuchamos las necesidades de los profesionales y de las organizaciones que están ahí, y a través de eso identificamos todos juntos cuáles son los elementos clave, ¿no? Que tienen que tener esos entornos protectores en ese contexto en concreto, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos centrales cuando estamos hablando ahora de acogimiento residencial, podemos hablar de otros, pero especialmente de acogimiento residencial es, por ejemplo, el perfil de las personas que están ahí, el perfil de las personas que están trabajando, ¿no? En ese contexto. Muy bien, nos preguntan también, dicen, hemos visto cómo el mapa de riesgos es el elemento central de cualquier sistema de protección y seguramente muchos de los participantes en este seminario empiezan a desarrollar los suyos en breve. ¿Cuáles dirías que son las fuentes de riesgo más frecuentes? Sí, en el proceso de construcción de mapas de riesgo hay que tener en cuenta que es un traje a medida. Es decir, sí que existen, ¿no? Primero tenemos metodología para hacerlo, pero esa metodología tiene que ser adaptada a la realidad de cada organización, eso por un lado, y luego por otro lado tiene que partir de un proceso de reflexión interna. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado una taxonomía de riesgos, ¿no? Es decir, un listado tremendo, ¿no? De todos los riesgos que pueden acontecer, por un lado, por otro, por parte de adultos, por parte de menores de edad, por parte incluso de financiadores y colaboradores, etcétera, ¿no? Ahora, todo eso no deja de ser un prefabricado. Es decir, para nosotros lo entendemos más como una fuente de ideas, ¿no? Sobre la cual luego las personas y las organizaciones pueden reflexionar. Ahora, lo que sí que es verdad es que hay bastantes puntos de coincidencia, ¿no? En cuáles son las fuentes de riesgo más habituales, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que las fuentes de riesgo pueden ser personas, pero también pueden ser procedimientos, no sé si me explico, es decir, cómo se hacen las cosas, por ejemplo, ¿no? O también el sistema de valores, eso es muy importante. También a otro nivel hay que tener en cuenta que las fuentes de riesgo tienen que ver con lo que yo hago
con lo que no hago, no sé si me explico, es decir, con lo que hago y con lo que dejo de hacer, pero también con lo que no sé hacer. Es decir, la negligencia también tiene mucho que ver precisamente con los factores de riesgo, ¿no? El no saber cómo trabajar adecuadamente o pensar que lo sé cuando resulta que realmente no tengo tanta idea, ¿no? Eso por un lado. Después, otro de los factores de riesgo más frecuentes tiene que ver con la falta de coordinación y supervisión. Es decir, que haya alguien que realmente tenga esa figura, ¿no? O que detente, perdón, esas funcionalidades, ¿no? De coordinar, de promover, de hacer que la gente se forme, que siga avanzando y luego de supervisar que todo eso está sucediendo. Tiene que ver también con los procedimientos mal diseñados, es decir, con una estandarización de los procedimientos que impide trabajar con las personas y hacer trajes a medida de las personas y de las necesidades de las personas. De la misma manera que ya sabemos que en el ámbito educativo el alumno medio no existe, ¿no? Sino que realmente lo que somos personas diferentes con nuestras historias de aprendizaje encima y encima con estilos de aprendizaje muy distintos, ¿no? Pues bueno, pues esto es un poco así también. Pero si tuviésemos que aislar digamos, un factor clave, ¿no? O un riesgo clave, que además, digamos, que tiene un impacto tremendo, es lo típico de eso aquí no pasa. Es decir, no ser consciente de que existen riesgos. Ese es el verdadero riesgo, ¿no? El resto, pues es cuestión de tiempo, es cuestión de mejorar, es cuestión de reflexionar juntos, de echar un vistazo, de pedir ayuda, a un experto que te ayude, ¿no? A identificar riesgos, por ejemplo, o a conceptualizarlos, pero sobre todo es el pensar que no va a pasar aquí. Precisamente el pensar que algo no va a pasar aquí lo que genera no es protección, sino desprotección. Y incrementa el riesgo de que eso que tú crees que no va a pasar, pues pase, ¿no? Realmente. Nosotros ahí somos muy... cuando trabajamos mapas de riesgo con las organizaciones, somos muy pesados en, digamos, ayudarles a pensar fuera de lo que se llama fuera del tiesto, fuera del marco, ¿no? Es decir, estamos muy acostumbrados a ver lo que hacemos habitualmente y a entender, ¿no? Que ahí no tiene por qué haber ningún problema porque llevamos muchísimo tiempo haciéndolo, ¿no? Bueno, pues a veces hay que abrir, ¿no? Todo ese campo y entender que las personas también son agentes de buen trato y en ocasiones son agresores también, por ejemplo, o pueden serlo, ¿no? O tú puedes estar haciendo cosas muy bien intencionadas y a lo mejor estás generando daño, ¿no? Con todo esto. Entonces, creo que ese proceso de reflexión compartido, eso es otra cosa también. Es decir, todos los riesgos que hay es no ser consciente de los riesgos, pero luego pensar que yo solo soy consciente de los riesgos y no abrir la participación, ¿no? A otros agentes y a otras personas, ¿no? Pero vamos, que por resumir, el no ser consciente de los riesgos y el no dedicarle tiempo a pensar en temas de riesgos. De hecho, hay incluso organizaciones que han desarrollado sistemas de protección o están construyendo elementos del sistema de protección sin mapa de riesgos. Es decir, que para nosotros es un contrasentido. Es decir, lo primero es el mapa de riesgos y a partir de ahí diseñas, ¿no? Las medidas. Nos preguntan también, ahora que vas al sistema de protección, ¿cuáles son las claves, los elementos nucleares de un sistema de protección interno? ¿Cuáles dirías que son? Bueno, esto es como cuando uno tiene una asignatura a la universidad, ¿no? Todo es importante, ¿no? Pues esto es igual, es decir, todo es importante. Ahora, si tuviésemos que priorizar algunos de estos elementos, pues el primero, ya lo sabemos, mapa de riesgos, por un lado. Por otro lado, bueno, junto a, digamos, si hubiese que marcar un elemento fundacional, lógicamente es el compromiso público, ¿no? El compromiso público de la organización con la tolerancia cero hacia cualquier forma de violencia y, obviamente, el compromiso con la promoción del buen trato, ¿no? El segundo elemento, yo creo, es construir las gafas. No sé si me explico. Es decir, el mapa de riesgos se alimenta de una determinada forma de entender las cosas, ¿no? Es decir, esas gafas tienen que ver con qué entiendo yo por violencia, así de claro, ¿no? Hace poco, para una organización, hicimos un estudio sobre la forma de entender violencia en el ámbito educativo, por ejemplo, ¿no? Y salió que una parte importante de las personas con las cuales nos entrevistamos opinaba que violencia era pegarse o tenía que ver con la agresión física, pero no tenía que ver con otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, la negligencia, ¿no? O, por ejemplo, el ninguneo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es construir una concepción suficientemente amplia, ¿no? Y realista de qué entendemos por violencia. Y ya que nos ponemos con el tema de la violencia, pues tenemos que hablar también de contrato, de protección, es decir, de todos esos elementos básicos, ¿no? del sistema. Y luego el mapa de riesgos. Y a partir de ahí, pues designar personas responsables para ello. Y para mí digamos,
otro elemento central que viene un poco a complementar todo esto es el tema de la formación, ¿no? Pero nosotros entendiéndolo no solo como formación en el sentido de que me van a explicar algo, sino como capacitación. Es decir, ¿capacitación para qué? Pues porque muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con actitudes. No tienen tanto que ver con si lo sé hacer o no, sino cómo lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, si queremos crear contextos de buen trato, pues bueno, lógicamente no solamente hay que entender qué es buen trato, sino que también hay que vivirlo, ese buen trato. Y luego también por extensión, aunque no tiene que ver exactamente con la pregunta, pero bueno, aprovecho ya para soltarlo, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Entonces tú no puedes ser agente de buen trato si no te tratas bien a ti mismo. De la misma manera que uno no puede ser fuente de apego seguro si no tienes ese apego tú, ¿no? Pues esto sucede exactamente igual, ¿no? Entonces, muchas veces esa capacitación tiene que ver con eso. Tiene que ser una metodología experiencial, ¿no? Donde las personas pongamos, bueno, pues echemos un vistazo, ¿no? A la mochila que traemos, ¿no? Y a cómo entendemos violencia. Y si estamos entendiendo, por ejemplo, que cuando un chaval presenta lo que podríamos etiquetar como un trastorno de conducta, si realmente tiene un trastorno de conducta o el trastorno de conducta es un lenguaje. No sé si me explico, es una forma de decir que algo está pasando, ¿no? Y seguimos, en muchas ocasiones, seguimos pensando que, digamos, los problemas son los problemas y no los problemas son los síntomas, ¿no? Entonces, todo esto tiene mucho que ver pues, con el concepto de trauma, por ejemplo, y cómo se manifiesta el trauma, cómo habla, ¿no? Y siempre, el trauma casi siempre va a hablar de manera disfuncional. Entonces, el problema no es el problema de conducta, sino que son otras cosas, ¿no? Y esto nos abre la puerta también a otro elemento que está en el ambiente, ¿no? De alguna manera, en la filosofía de todo esto que estamos hablando, y es que en el momento que tú conceptualizas que hay una parte de la violencia que va hacia adentro, que es todo esto que estábamos hablando, ¿no? De las autolesiones, suicidio, conductas de riesgo, adicciones, trastornos de la conducta alimentaria, etcétera, te das cuenta que estamos hablando de salud mental. Así de claro. Entonces, claro, un entorno protector no puede dejar fuera la salud mental. La salud mental en el sentido más amplio, porque además no se trata de prevenir las lesiones, las autolesiones, el suicidio o una anorexia. Se trata de cómo construir, ¿no? Personas suficientemente resilientes. No sé si me explico. Es decir, no se trata de vamos a hacer un programa para la prevención de la violencia sexual, otro programa para la prevención de los trastornos de la alimentación, otro para la prevención del suicidio. No, hay que coger y hay que ver qué elementos clave, ¿no? ¿Y qué elementos clave coinciden todos esta problemática y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Muy interesante la reflexión. Vamos con una última pregunta, nos dicen, la mayor parte de los asistentes a este seminario se dedican a crear relaciones de ayuda dirigidas a personas menores de edad y su entorno. ¿Cuáles son, en base a tu experiencia, las características fundamentales que debemos buscar en las personas que trabajan en este ámbito? Bueno, a ver, cuando nosotros trabajamos con las organizaciones y con las administraciones también, pero especialmente con las organizaciones, pues claro, trabajamos de una manera muy próxima, ¿no? Es decir, conocemos muy bien por dentro de la organización, conocemos sus problemas, conocemos sus fortalezas, estamos ahí para potenciar, en muchas ocasiones estamos también para convencer, es decir, a determinados perfiles, ¿no? Dentro de una organización que pueden ser más reactivos, ¿no? A todas estas cosas. Y tarde o temprano, cuando hablamos, pues eso, vamos a hacer un mapa de riesgos, vamos a identificar, vamos a ver que las personas son una fuente de riesgo también, no solamente porque puedan ser agresores, sino también porque pueden ser negligentes, incluso en ocasiones bien intencionadas, vamos, ¿no? Y en otras ocasiones, pues vienen con una determinada forma de entender el mundo, ¿no? O de entenderse a sí mismos también, ¿no? Que a veces puede generar problemas y puede, digamos, ir en contra del buen trato que estamos planteando, ¿no? Bueno, entonces por ahí, digamos, terminamos llegando casi siempre a dos temas que son el tema de la formación y el tema de la selección de personas, ¿no? Es decir, cómo podemos mejorar en todos esos procesos, ¿no? Y yo siempre les digo, a ver, tú puedes hacer un código de conducta estupendo, ¿no? Decir todo lo que a ti te gustaría que se hiciese o cómo se hiciesen las cosas dentro de tu organización, pero también te puedes encontrar con que la gente no sabe cómo hacer eso que tú has puesto ahí, ¿no? En el código de conducta. Entonces tienes que permitirles que lo hagan, tienes que ser capaz de ayudarles en ese proceso. Entonces ahí viene la formación, ¿no? La capacitación. Nosotros hemos identificado, para nosotros hay, digamos, 4 dimensiones, 4 características especialmente críticas que deben de reunir estas personas y que nosotros recomendamos a las organizaciones que trabajan en este ámbito. Da igual que sean
ámbito educativo, deportivo, trabajen con personas sin hogar, por ejemplo, porque también tenemos entre nuestros clientes entidades de ese perfil, sino que lo que realmente queremos es aislar los elementos mínimos que de alguna manera estas personas deben de tener precisamente porque se dedican a crear relaciones de ayuda. Da igual el contenido de esa ayuda, ¿no? Da igual que sea una ayuda educativa o que sea de otro tipo. Entonces, para nosotros hay una cuestión fundamental que es el tema del apego, es decir, el apego seguro, fundamental. Algunos de los que estáis aquí me habéis oído decir más de una vez, ¿no? Es decir, para mí el mejor profesor de matemáticas no es el que más matemáticas sabe, ni el que más matemáticas, digamos, el que mejor enseña las matemáticas, sino aquel que te hace creer que tú puedes aprender matemáticas. El resto es trabajo. Y eso que hacerte creer que tú puedes conseguirlo, que tú puedes trabajar en ello, está directamente vinculado con el tema del apego. Así de claro, y con un apego seguro, es decir, que te permite explorar, te permite arriesgarte y te permite ver lo que es un problema de matemáticas como un reto. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, apego para todo, es decir, da igual que seas educador, cuidador, monitor de tiempo libre, entrenador, bueno, que da igual. Y no te digo nada si trabajas en acogimiento residencial, por ejemplo, ¿no? Lógicamente tienes que ser una persona resiliente. Es decir, la resiliencia para nosotros se aprende por osmosis, se aprende por contacto. Tú puedes ir a 200 charlas, ¿no?, sobre resiliencia, que no vas a ser más resiliente. Tú eres resiliente porque has entrado en contacto con alguien que lo es. Y la resiliencia siempre se entiende más, pues eso, para situaciones especialmente adversas, ¿no?, y especialmente críticas. Bueno, pues hace falta ser resiliente para transformar un problema de matemáticas en un reto. No sé si me explico. Es decir, la cuestión, todos podemos solucionar correctamente problemas de matemáticas si damos con el procedimiento adecuado, sabemos a quién preguntar, no desfallecemos, seguimos intentándolo, hacemos ensayo-error, etcétera, etcétera. Y todo eso es resiliencia. Lo que pasa es que estamos como muy acostumbrados a aplicar la resiliencia a cuestiones psíquicas, ¿no?, y interpersonales y a lo que no se ve. Y se puede aplicar perfectamente al día a día y a lo que se ve, ¿vale?, ¿no? Entonces, el ensayo-error y seguir levantándote cada vez que te caes es resiliencia. Resiliencia cotidiana, ¿no? No plan resiliencia. Esa es la que vale. Para nosotros, la gente que trabaja en este entorno no solamente tiene que tener ese apego medianamente bien construido, sino que también ser resiliente, pero también tiene que tener sentido del humor. Es decir, la capacidad de relativizar. Y sobre todo hay que tener en cuenta que el sentido del humor normalmente nace de una experiencia íntima. No sé si me explico. Es decir, tú has pasado por algunas situaciones en las que aprendes a reírte, ¿no?, en las que aprendes a relativizar y le aprendes a ver determinadas cosas, ¿no?, aunque lo estés padeciendo, ¿no? Vale, y luego para nosotros el último elemento que tiene que formar parte de ese, digamos, a mí me gusta decir de ese guiso, ¿no?, porque son cosas que interactúan también y que se nutren unas a otras, es el tema de la esperanza. Es decir, estamos trabajando en contextos complicados, ¿no? Entonces, si tú no tienes esperanza en que esos chavales van a salir adelante, van a tener una buena vida o una mejor vida, van a poder superar ciertas cosas, pues mejor que te dediques a otra cosa. Así de claro. Esto es determinante, ¿no? Entonces, si tú trabajas en un colegio y dices, va, estos borregos no van a llegar a ningún lado, pues así no, ¿no? Es decir, porque además ya sabemos el poder que tienen las profecías, ¿no?, sobre todo si son emitidas por alguien de autoridad, ¿no? Entonces, apego, resiliencia, sentido del humor y esperanza. Lo que yo pondría en los procesos de selección de personas. Y son evaluables las 4, ¿eh? Suena como muy idealista todo esto que acabo de contar, ¿no?, y muy lírico todo, pero no, esto se puede evaluar tranquilamente. Sí, no parece como que son los clásicos elementos que nos encontraríamos en una lista de cosas a valorar, pero sin duda parecen absolutamente claves para aquello a lo que os dedicáis. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Tomás, muchas gracias. Para dar paso, ya nos vamos acercando al final de esta jornada y llega el momento de compartir algunas reflexiones y mensajes finales de la mano de Baim. Damos paso para ello a Gemma Escapa García, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación. Adelante, Gemma, por favor. Buenas tardes. Bueno, pues la verdad que ha sido una experiencia muy fructífera. Yo conozco tanto a Clara como a Tomás hace muchos años, pero nunca deja de ser inútil ni superfluo escucharles, y en este momento además con motivo de la puesta en marcha de todas las obligaciones que nos está planteando la nueva LOPIBI, ¿no? Y creo que, yo me he quedado con algunas ideas claves que creo que son útiles para compartir, y es, decía Clara que la ley plantea un nuevo paradigma y vamos a pasar
de plantearnos la protección a la infancia, plantearnos la promoción del buen trato a la infancia, una actitud proactiva, un compromiso y una responsabilidad. Se destierra esa posible indiferencia o esa posible pasividad ante las situaciones de los menores, de la infancia, en esa situación de sujetos de derechos, ¿no? No se puede mirar a otro lado. Y además, el desconocimiento, la falta de formación, pudiéramos decir, no nos libera de la responsabilidad, ni como personas individuales ni como colectivos, ¿no? Esta muestra que tenemos hoy de casi 100 personas que han participado en esta sesión de formación nos hace ver la trascendencia de esta necesidad de promoción del buen trato de la infancia. La infancia no es el futuro, la infancia es el presente, es nuestro presente. Más vale que nos formemos, más vale que empecemos a trabajar y que empecemos a ser conscientes de estas necesidades, ¿no? Yo quiero agradecer mucho a Clara su clarísima y su nombre parece que tiene que ver también con esa capacidad que tiene de transmitir conocimientos legales y conocimientos que a veces en el ámbito de servicios sociales y en ámbitos educativos, en ámbitos que no son propiamente legislativos, pero creo que su exposición ha sido tremendamente clara y que nos habrá, seguramente a los que no sois juristas, liberado de esa idea de "Uf, no entiendo nada, no voy a entender la LOPIBI, no la voy a entender". Creo que es comprensible para cualquiera de los que estamos un poco metidos en este mundo de la protección o la promoción del buen trato a la infancia. Creo que el Ayuntamiento de Vitoria, en este caso, y los servicios sociales, muestra una especial sensibilidad en esta necesidad de empezar a trabajar en la promoción del buen trato a la infancia en el ámbito de la comunidad autónoma, en el ámbito de los servicios sociales municipales y locales, y que atañe además a la infancia en el ámbito más integral. Estamos hablando de promover un buen trato para toda la infancia en todos los lugares donde haya personas menores de edad, y que esa responsabilidad atañe a todas las personas que puedan tener el más leve contacto, en realidad a toda la ciudadanía, ¿no? Esa idea de que la patria potestad nos atañe a todos. Yo siempre digo que son padres y madres, incluso aquellos que no tienen hijos ni hijas, también son padres y madres en algún sentido, también forman parte de ese paraguas universal de protección de la infancia. Creo que para ABAIM en concreto, como para todas las organizaciones que trabajamos en procurar un mejor trato a la infancia, los retos son enormes, ¿no? Sobre todo para nosotras, en este caso y en estos momentos, pues el reto de la sensibilización y el reto de la formación. Esa propuesta que nos hace Tomás de cómo generar en concreto entornos protectores, creo que ha quedado muy claro que no hay entornos seguros, ni la casa ni la familia es un entorno seguro, puede ser el entorno precisamente de mayor riesgo, de mayor peligro, a la vez que puede ser el entorno más protector. Entonces, creo que esa propuesta a través de esas especificaciones UNE, de esa especificación concreta que la ha desarrollado, nos puede dar una pista muy clara y nos muestra un camino para poner en marcha en concreto estos entornos protectores, ¿no? Tenemos que empezar ya, estamos empezando y no detenernos. Creo que la colaboración, que es otra idea que también ha surgido, también hablaba Clara, de esa necesidad de cooperar, de colaborar, de evaluar, de auditar, de saber que este es un reto de toda la ciudadanía, porque nadie puede sentirse excluido de esta obligación y de esta responsabilidad de promover el buen trato a la infancia. Entonces, por parte de ABAIM vamos a seguir pues creando nuevos materiales de sensibilización con nuevos lenguajes, nuevas fórmulas, nuevas imágenes, más integradoras, más inclusivas, más diversas, y también en seguir promoviendo la formación, pues facilitando el contacto a los profesionales, con los mejores formadores, con los mejores recursos que podamos tener a nuestro alcance, pues para que los resultados y los caminos que recorremos sean los caminos más protectores posibles en cada momento para esta promoción del buen trato a la infancia. Entonces, bueno, seguiréis teniendo y recibiendo noticias de ABAIM para ofreceros materiales y sesiones de formación.
Y bueno, pues mucho agradecimiento también por la acogida que todos los participantes tenéis a esta formación. Y deciros que contamos unos con otros, que en este cuidado que decía Tomás nos autocuidamos, nos cuidamos mutuamente y cuidamos a otros. Y creo que bueno, pues estamos en este camino, tenemos las fórmulas y vamos a ir viendo cómo las aplicamos. Eskerrik asko. Mila esker, Gema. Pues hechos los agradecimientos, simplemente decir que esperamos que os llevéis el máximo provecho de este tiempo de trabajo y actualización, porque como hemos visto en las 3 horas que acaban de transcurrir y la realidad nos demuestra cada día, es mucho lo que queda por hacer. Y la formación va a ser precisamente una de estas claves. Eskerrik asko denoi y, si me lo permitís, todo el ánimo para la importantísima labor que realizáis. Ondo segi eta hurrengora arte. Gracias, Ana, también a ti.